¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal Yo Psicólogo, Yo Abogado. En esta serie de videos vamos a hablar acerca de todo el procedimiento de justicia penal oral. Pero para este primer video nos vamos a empezar, vamos a empezar con lo principal, que sería la audiencia inicial. Y la audiencia inicial, es considerada un acto procesal protagónico del nuevo sistema de justicia penal. Sucede cuando las partes reúnen los elementos de prueba que buscan esclarecer los hechos, siempre y cuando bajo la dirección y determinación de un juez. No se puede hacer de otra forma. En el sistema de justicia penal, o en este nuevo sistema de justicia penal, y digo nuevo entre comillas porque realmente ya tiene pues sus añitos desde el 2008, las audiencias que se practican son totalmente diferentes a las que conocíamos anteriormente en el sistema tradicional, ya que estas básicamente se rigen bajo los principios que contempla el numeral 20 de la Suprema, de la Ley Suprema, ¿no? Es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales son las siguientes. Empezamos con lo que es publicidad. Publicidad, es decir, que aquí podrán asistir a ellas las personas que lo deseen, salvo los casos de excepción que contemple la ley, es decir, que las audiencias serán públicas, siempre y cuando lo determine el juez, lo contrario. 2. El principio de contradicción, es decir, que las partes estarán siempre en igualdad de condiciones, se pueden contradecir entre ellas, sí, básicamente es eso. El número 3 podremos encontrarlo como oralidad, que es la reina de lo que es la audiencia, y consiste en un proceso basado en una metodología de audiencias verbales y públicas, en el cual las decisiones se van tomando en el curso del procedimiento. En el número 4 encontramos la concentración, es decir, pues sí, la concentración y la continuidad. En este caso, la audiencia inicial, o la audiencia de juicio oral más bien, debe realizarse de una sola vez y de forma sucesiva, con el propósito de que exista la mayor proximidad entre el desahogo de las pruebas, los alegatos, las partes y también las deliberaciones de los jueces, para dictar la sentencia correspondiente. En el número 5 encontramos otro punto muy importante, que sería la inmediación. ¿En qué consiste la inmediación? Bueno, en todas las audiencias debe estar presente el juez o jueces, sin que pueda nombrar a nadie a su representación. Hay que recordar que el proceso penal no solo tiene el objetivo de esclarecimiento de los hechos, sino que también su objetivo es llegar a la solución. Una solución, digámoslo así, adecuada al conflicto penal, de manera satisfactoria para todas las partes. Bueno, aquí tengo yo una pregunta, o más bien la pregunta que yo debería de hacer sería: ¿cómo se lleva a cabo la audiencia inicial? Esto es una pregunta muy importante, ya que si se rompe o no se lleva a cabo el protocolo correspondiente, pues entonces no se va a poder llevar a cabo exitosamente. Ya que es algo extenso de explicar, solo diré los puntos principales. Aquí, por ejemplo, el imputado, es decir, en pocas palabras, el acusado, el detenido en flagrancia, o también el que le llamamos nosotros caso urgente, será puesto a disposición del juez de control en una área destinada más bien para el cumplimiento de las sanciones. En este caso debe ser diferente a la prisión preventiva o en otros lugares. Se debe de informar al juez sobre la fecha, sobre la hora, sobre el lugar de la detención. Se le entregará también al imputado una copia de esa carpeta o de esa imputación que se le está señalando a la persona. Bueno, ya posteriormente la puesta a disposición del imputado, se deberán verificar las reglas generales para el inicio de la audiencia. Aquí, por ejemplo, les diré que el juez verificará que se encuentren todas las partes presentes en la audiencia, es decir, que no se puede hacer pues este tipo de audiencia inicial si no se encuentran presentes todas las partes procesales, ¿sí?, que se necesitan para llevar a cabo. Cuando todas estas partes estén presentes en la audiencia, el Ministerio Público y el defensor se identificarán y proporcionarán al juez de control pues los datos necesarios para llevar las notificaciones y las citaciones, es decir, todos los protocolos necesarios para que se pueda llevar a cabo esto. Ya que se cumplió todo esto, posteriormente el juez de control solicitará las generales al imputado, es decir, que tiene que verificar que haya sido informado también de sus derechos. Si no se le leyó sus derechos, es un punto muy importante,
porque si no se hace, pues se tiene que hacer en ese momento. En muchos casos a veces quedan libres por no haberles dado ese tipo de información. El Ministerio Público, a solicitud del juez de control, deberá justificar las razones de la detención, es decir, por qué se detuvo, bajo qué circunstancias se detuvo. El juez de control concederá el uso de la palabra al defensor para que en su caso exponga los argumentos respectivos a la detención. Es lo que comentaba hace rato, tienen que tener la contradicción, ¿no? El punto de contradicción de lo que tú me dices, de lo que yo te digo y de lo que se debe de llevar a cabo. Lo que sigue pues es que el juez de control calificará en este caso la detención, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de detención o más bien de retención y los requisitos de la procedibilidad. Bueno, aquí en este caso, vamos a decirlo así, que si el juez de control no califica de legal la detención, deberá decretar la libertad del imputado, es decir, que se califique de ilegal, ¿sale? Si se califica de ilegal la detención en este preciso momento, entonces es cuando se libera al imputado. Aquí muchas veces, muchas ocasiones, en muchos momentos, es cuando, por ejemplo, la gente dice, oye, es que agarraron a tal tipo y luego lo dejaron en libertad. Seguramente pues pagó alguna fianza, En ese sistema ya no hay fianzas. Hay otros tipos de métodos que vamos a ver más adelante en otros videos, pero ya no existe lo que se llamaría la fianza, ¿sí? Se deja libre al imputado por diferentes razones, no por unas razones específicamente monetarias, ¿no? O de corrupción. Aquí entonces, como dijimos, ¿no? En esta audiencia inicial se calificará de legal o de ilegal. Si se califica de legal, obviamente, pues se procede a otro tipo de audiencias, ya para que se determine la imputación del supuesto delincuente, del supuesto violador, del supuesto secuestrador, del supuesto delincuente, en pocas palabras, ¿no? Y por ejemplo, y si se califica de ilegal, es decir, que no está bajo los términos legales, entonces se procede a dejar en libertad a la persona, al supuesto imputado, al supuesto violador de la ley, ¿no? Bueno. Posteriormente, el decreto de libertad del imputado, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de control una orden de aprehensión que cite al imputado para formular la imputación. Si el delito es grave, si el delito es muy grave, entonces sí se tiene que a fuerza tener una prisión preventiva porque se puede sustraer de la acción penal. En el caso de que el imputado es citado para que le sea formulada su imputación y comparezca, se deberá atener a las generales de las audiencias explicadas con anterioridad. Y desde que el juez de control declara la apertura de la audiencia, verifica la presencia de las partes y solicita los datos a los mismos. Es decir, que aquí este punto es muy importante porque se toman en cuenta todos los puntos de la detención. Ya, bueno, una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial por haber ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o también por, digámoslo así, pues haber, ratificado de legal la detención y después de haber verificado el juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento, que en este caso sería el procedimiento penal, o en su caso, después de habérsele dado a conocer, se le ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público y entonces pues como su labor es la de formular imputación, es decir, que se le impute algún tipo de delito fundamentado, motivado, ¿no? Bueno, después de todo este proceso, posteriormente la formulación de la imputación, el juez de control deberá conceder el uso de la palabra al defensor, es decir, aquí como dijimos anteriormente, el de contradicción, ¿no? Para que pueda solicitar aclaraciones o precisiones, las aclaraciones pertinentes para ver el por qué se está haciendo tal o cual cosa. En caso de que el imputado decida que se resuelva su vinculación a proceso en otra audiencia, esta se celebrará o se puede celebrar o se deberá más bien celebrar en un plazo no mayor a 72 horas, a menos que solicite una ampliación. Puede pasar. El juez de control deberá señalar fecha para la continuación de la audiencia inicial y citará a los intervinientes. Todo esto para que se reúnan. El plazo se hace para que se reúnan todos los, todos los puntos, todos los hechos, todas las pruebas necesarias para podérsele
como diría comúnmente la gente, para poderlo meter a la cárcel, ¿sale? O sea, para poder darle una prisión. El Ministerio Público podrá solicitar la imposición de medidas cautelares, justificando la necesidad de cautela. Las medidas cautelares también vamos a nombrarlas o vamos a mencionarlas en un video posterior, para que de manera amigable, de manera suave, podamos nosotros entender poco a poco los pasos a seguir dentro de lo que es las audiencias, la audiencia combo y la audiencia de juicio oral, intermedia, etcétera, ¿sí? Aquí, por ejemplo, bueno, ya digamos que se le impusieron las medidas cautelares, etcétera. Finalmente el juez de control resolverá sobre el plazo del cierre de investigación y declarará en ese preciso momento el cierre de la audiencia. Espero que me hayan más o menos entendido, espero yo que haberlos puesto un poquito más en contexto de lo que es la audiencia inicial. Es un poquito extenso, esto es a grandes rasgos, esto nos llevaría muchos videos. Si tienen algún comentario, háganmelo saber en la caja de comentarios aquí abajito y yo con muchísimo gusto pues estaré resolviéndole sus dudas. Así que cuídense y hasta luego.